Hola a todos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula. Cristian Alexander Aguilera y Javier Eduardo Enríquez les hablaremos acerca de lo que es educar para rankings o aprender por proyecto. ¿Qué son estos? Bueno, son nuevas teorías que surgen en el mundo globalizado. Primero tenemos que entender que el escenario educativo anterior era unidireccional. El maestro tenía que utilizar un solo modelo educativo para alcanzar la finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué sucede en el escenario educativo actual? Que el maestro tiene una diversidad de modelos, es decir, es multidireccional. Puede utilizar varios modelos educativos y así alcanzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Basil Bernstein, un sociólogo de la educación, define esto como una paleta de colores innovadores que permite que el proceso de enseñanza sea dinámico. Ahora vamos a hablar acerca del pluralismo pedagógico. ¿Qué es este? Es una combinación entre los aspectos tradicionales de la educación, pero también los aspectos de la educación innovadora. Vamos a ver cada uno. Los aspectos de la educación tradicional. Primeramente es una acumulación de conocimiento. El fin de la educación tradicional es que el estudiante acumule conocimientos para la vida. También los libros de consulta. ¿Cuál es la finalidad de esta técnica? Desarrollar el hábito de la lectura en los estudiantes. Y por último, hábitos de responsabilidad, como la puntualidad, el orden, la disciplina y la higiene. Todos estos son aspectos de la educación tradicional implícitos en el pluralismo pedagógico. Ahora veremos los aspectos de la educación innovadora. Primeramente, desarrolla la creatividad. Con una serie de conocimientos, varios, el estudiante puede crear nuevos conocimientos y es por eso que se utiliza este aspecto de la educación innovadora. Un significado amplio. ¿Por qué un significado amplio? Porque al tener un hábito de lectura y desarrollar un bagaje académico, el estudiante puede darle significados más extensos y más amplios a lo que lo rodea. Y por último, motivar al estudiante. Con hábitos de responsabilidad intrínsecos y la motivación en el estudiante, vamos a tener un estudiante apto para el mundo en el que se desarrolla. Ahora, ¿qué sucede en los países anglosajones con el proyecto de los rankings? Primeramente, se refuerza un modelo único de una escuela muy académica. No permite la diversidad y lo único que se centra es un índice, evaluación sumativa y un porcentaje al final de la clase. Se refuerza la didáctica más tradicional y la obsesión por la disciplina de un alumno sometido, que no tenga la libertad de crear, dar significado simplemente de seguir lo que ya está establecido. Hace desaparecer la innovación pedagógica, la cooperación entre maestros y las escuelas y la participación de la familia. Perdemos aquí lo que es la trinidad educativa, por lo cual diluye la libertad real de la elección entre los padres. Aquí en esto desaparece. Estudiantes, maestros y padres de familia, esa relación desaparece. Las escuelas con exclusión selectiva de alumnado siempre salen mejor en los rankings. Entre menos estudiantes tenga una escuela, mejor es, porque esto permite el individualismo y así la escuela tenga mayor reconocimiento en los rankings. ¿Qué tipo de escuelas son estas? Aquellas donde se encuentran las élites económicas de un país o de una determinada región. Y por último, se dualiza el sistema educativo entre una red de máximos y una red de mínimos. ¿Qué es una red de máximos? Aquellas escuelas que tienen una autonomía plena. ¿Qué es una red de mínimos? Aquellas escuelas fallidas que se tienen que adaptar a una cultura de las escuelas con red de máximos. Para lo cual, terminamos de adentrarnos en el proyecto de los rankings. Ahora vamos a ver lo que es el trabajo para los proyectos. Para eso queda nuestro compañero Cristian Alexander Aguilera. Educar para los rankings es una opción que se ajusta bien con la cultura anglosajona, que valora el individualismo competitivo y el darwinismo social como fundamentos del talento, del éxito y de la excelencia. Bueno, en este caso vemos que esta serie de valores se adapta muy bien a lo que es a la cultura británica, en donde se valoran las distintas características anteriormente mencionadas. Vemos que
se basa en un desarrollo de las capacidades individuales de un individuo. Vemos que en algunos países europeos, el caso de Holanda, Alemania y de Finlandia, utilizan este modelo, pero no se ha desarrollado en su plenitud. También vemos que en España y específicamente en Cataluña, donde el modelo basado en proyectos surge como una opción muy viable. Entonces vemos que el darwinismo social enfatiza la evolución del hombre en el desarrollo de la sociedad y donde tiene que adaptarse a distintos elementos que le permitirán evolucionar hacia un mejor desarrollo. Tenemos lo que es el aprendizaje por proyecto. El aprendizaje por proyecto de la comunidad educativa básicamente es contrario al aprendizaje por ranking, que valora el individualismo. El aprendizaje por proyecto básicamente consiste en una serie de proyectos de carácter colectivo que permiten el desarrollo de las potencialidades de manera general en los estudiantes. También tenemos lo que es en el aprendizaje por proyecto algunas de sus características, las cuales son, diluyen las asignaturas y trabajan en proyectos. En este caso vemos, al diluir las asignaturas, buscan la reducción de contenidos y básicamente sintetizar las materias para trabajar en una serie de proyectos de forma colectiva. Entonces, como segunda característica, permite resultados equitativos. Entonces, cuando se llega al logro y a la consecución de un objetivo, es por igual. Entonces, vemos intrínsecamente su carácter equitativo. Posteriormente, la excelencia basada en la erudición, sino en la asertividad. Vemos que el papel de la intelectualidad es básicamente reducido a la asertividad, donde el individuo tiene que acertar y básicamente propiciar el desarrollo de sus capacidades para elegir una determinada respuesta o una determinada actividad. Posteriormente, tenemos que educar para rankings o educar para proyectos es un dilema que todavía no es objeto de debate, pero debemos priorizar como sociedad y como democracia. Hagámoslo, porque es muy importante básicamente enfatizar hacia qué sociedad y hacia qué democracia queremos avanzar. Muchísimas gracias.